Según el Departamento de Salud, esta ha sido la jornada de huelga con menor número de incidencia. Ha sido la menos numerosa de todas. Lo cifra en un 9,8% de seguimiento. Habrían parado 166 profesionales respecto a los 266 que respaldaron la huelga en anteriores convocatorias. Y en atención primaria es donde se ha dado la mayor bajada, pero que efectivamente pues no está teniendo el impacto que preveía el sindicato médico y quizás se está impidiendo algunas de las medidas que queremos poner en marcha. Para la semana que viene está prevista una reunión con el sindicato médico y función pública, mientras esperan la contrapropuesta de los médicos, pero estos ya han calificado la propuesta del departamento como decepcionante. Las sensaciones del departamento y del sindicato sobre las negociaciones es totalmente diferente. No estamos negociando, sino conversando. Es un pequeño matiz porque las reivindicaciones salariales, por ejemplo, tendrán que ir las propuestas que presente el sindicato médico a la mesa sectorial y compartirlas con el resto de fuerzas sindicales para llegar a un acuerdo en su caso. No sabemos si dentro de ese cambio de estrategia lo que ha primado es que hayamos prolongado la huelga, nos hayamos metido en periodo electoral, incluso más allá del verano. No lo sabemos. Lo que es cierto es que al menos Salud nos está escuchando y se ha sentado a negociar. De momento, el sindicato médico mantiene las jornadas de huelga previstas en marzo. Que la huelga sí que está teniendo efecto, o sea que aunque nos quejemos de los servicios mínimos y aunque parezca que no haya repercusión, la huelga sí que tiene un efecto. Vamos a continuar viendo a ver qué es lo que da de sí la negociación. Vamos a seguir haciendo presión durante el mes de marzo y lo que sí os garantizamos es que nosotros no vamos a pedir miserias. Y ha anunciado que mañana va a registrar en la Inspección de Trabajo una denuncia por sobrecarga laboral.